Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. La verdad es que tenía bastantes ganas de decir esto, ya que bueno, he estado trabajando en una pequeña serie de vídeos que ahora os explicaré un poco más adelante, la cual vamos a empezar en el vídeo de hoy. De hecho, en este vídeo, como de hecho estaréis viendo en la duración que tiene, vamos a hacer un análisis muy completo de todo lo que tenéis que saber sobre el ecosistema y sobre el proyecto en general de Polkadot. Y esto realmente tiene un origen, y es que no sé si lo sabéis, pero bueno, yo tenía este canal que se llama Universo Cripto. De hecho podéis ver que, bueno, el último vídeo lo subí hace 3 meses, en el cual, me vais a permitir que baje un poco para abajo. Básicamente lo que me dedicaba era a hacer análisis muy completos de proyectos, ¿no? Entonces podéis ver aquí qué es Ethereum, análisis completo, 1 hora y pico. Y después lo que hacía era las partes más importantes, ¿no? Porque al final pues un vídeo de 1 hora a lo mejor no atrae a algunos, como que os da pereza verlo. Bueno, pues esta parte, o sea, este vídeo más grande lo troceaba en distintas partes, pues por ejemplo el funcionamiento de Polkadot, los problemas, ¿sabes? Como que hacía clips, ¿no? Y recortaba. Luego, por ejemplo, llegó Polkadot, hice también clips. Después hicimos también un análisis completo de Cardano. Hicimos un análisis completo del ya prácticamente difunto proyecto de Terra. Hicimos uno de Avalanche. Y la verdad es que no sé exactamente por qué pues decidí descontinuar este proyecto, o sea, como que dejé de subir vídeos. No es definitivo, es decir, no considero que vayamos a, o que vaya a abandonarlo por completo, pero bueno, lo que sí que está claro es que de momento pues no estoy subiendo vídeos a ese canal, así que he decidido que este tipo de vídeos, que creo que aportan mucho valor, pues los voy a empezar a compartir en mi canal principal, y así pues centro un poco más el foco y me dedico a crear contenido únicamente aquí. Así que nada, esperad que, no sé si con una frecuencia de 1 vez a la semana, más o menos, calculad por ahí, o tal vez 2 veces a la semana, lo que vamos a hacer es un análisis muy completo en un vídeo de 1 hora, hora y pico, dependiendo del proyecto, pues de cada uno de los proyectos del ecosistema blockchain. Empezaremos por los más famosos, pues ahora vamos a hablar de Polkadot, vamos a hablar de Cardano, vamos a hablar de Polygon, vamos a hablar de Ethereum, vamos a hablar incluso de Bitcoin, y continuaremos pues con los proyectos menos conocidos, pero que a mí me gustan mucho, pues por supuesto Cadena, Syscoin, Rose, bueno, todos estos proyectos, ¿vale? Y luego a partir de ahí ya, por supuesto, acepto sugerencias, y si alguien quiere que hable de un proyecto en concreto, por supuesto que lo tendré en cuenta. Así que, sin más dilación, vamos a pasar, con lo que es el contenido propiamente dicho del vídeo. Deciros que estos vídeos van a tener diapositivas, ¿vale? Así creo que es más fácil, o sea, realmente creo que es un poco mi objetivo con estos vídeos, es que ayudaros un poco en el análisis de estos proyectos y que encontréis toda la información condensada en un mismo sitio. Obviamente no son los vídeos más divertidos del mundo, pero no ese es el propósito. Aquí el propósito es condensar mucho la información, y por ello pienso que el tema de las diapositivas pues es importante. Entonces, bueno, aquí tenemos las diapositivas y bueno, el índice de contenidos se divide, ¿vale? Hablaremos de qué es Polkadot, cómo funciona Polkadot, las parachains de Polkadot, que obviamente es algo muy importante dentro de todo el ecosistema. Después las subastas de las parachains, hablaremos de Kusama, y después ya será un poco más ligerito, comentaremos brevemente el estado del ecosistema de Polkadot, hablaremos de los problemas de Polkadot, del futuro de Polkadot y de los tokenomics del proyecto. Así que sin más dilación vamos a pasar ya. Bien, ¿qué es Polkadot? Bueno, Polkadot es una cadena de bloques de código abierto que ofrece interconexión e interoperabilidad entre distintas cadenas de bloques. Esto realmente es algo que en otros proyectos también lo podemos encontrar, ¿no? No en tantísimos, pero sí que en algunos. Sin embargo, dentro de Polkadot es algo vital, ¿vale? Es decir, el concepto de interconexión e interoperabilidad veréis que van a salir mucho a lo largo de este vídeo. Polkadot permite a cadenas independientes el intercambio de mensajes y transacciones, es decir, tanto datos, ¿no? Tanto información como activos, intercambios seguros sin la necesidad de un intermediario. Esto resuelve lo que a mí me gusta llamar el problema de la interconexión de las blockchains, Y es que, bueno, ahora es cierto que con este mercado bajista, pues es raro decir esto, pero la realidad es que hasta hace no mucho, pues un montón de blockchains de capa 1 tuvieron mucho éxito. Había, pues, creció mucho Ethereum, creció mucho Solana, creció mucho, bueno, Cardano, ha crecido mucho, bueno, Tron ahora, algunas L2 de Ethereum. Bueno, como que todos estos proyectos cada vez son más grandes, ¿no? Y están creciendo, por ejemplo, el número de billeteras activas y en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, sí, puede haber un creciente ecosistema de blockchains que es interesante, pero al final el usuario no va a tener una cuenta en cada una de ellas, ¿no? Esto es un peñazo. De hecho, es como si
haciendo una analogía, tuviésemos que tener cuentas en 15 bancos distintos y que yo, por ejemplo, si soy del banco A y le quiero enviar dinero a una persona del banco B, pues tendría que crearme una cuenta en ese banco B y poder enviarle dinero, y por eso tendría que tener cuentas en 15 bancos. Esto no tiene ningún sentido. Yo quiero tener cuenta en un solo banco y desde ahí poder enviar dinero a los bancos que a mí me dé la gana, ¿no? Pues esto es un poco el problema que tiene a día de hoy la blockchain, que tú realmente no puedes enviar, por ejemplo, un Bitcoin a través de la red de Ethereum, ¿vale? Esto es algo que no se puede hacer. Existen ciertas historias, como por ejemplo los tokens sintéticos tipo Wrapped, ¿vale? Pero realmente un Wrapped Bitcoin no es un Bitcoin. Sí que supuestamente es un activo sintético respaldado 1 a 1, pero en la práctica no es un Bitcoin. Así que, bueno, esto también tiene pues ciertas connotaciones negativas que no son pues las ideales, ¿no? Así que, bueno, Polkadot busca resolver este problema de decir, vale, tenemos un creciente ecosistema de blockchains, pero vamos a permitir que todas puedan interactuar, ¿no? Y se puedan mover sus activos de forma sencilla. Bien, ¿de dónde sale Polkadot? Bueno, esta imagen la habréis visto en muchas ocasiones. Es un poco los principales fundadores de Ethereum. De hecho, este señor de aquí, Vitalik Buterin, le conoceréis todos, que es a día de hoy pues el rostro más visible, ¿no?, de la Ethereum Foundation. Después tenemos aquí Charles Hoskinson, que este también es muy famoso porque es el fundador y el rostro más visible a día de hoy de Cardano. Y a su izquierda tenemos a Gavin Wood. Bueno, pues Gavin Wood, que es fundador de Ethereum, fue el fundador del proyecto de Polkadot. Y aquí os he puesto pues un poquito de su historia, ¿no? Dejó la Ethereum Foundation en enero de 2016, o sea, ha pasado ya tiempo, y fundó una empresa y una fundación que se llaman Parity Technologies y la Web3 Foundation. El lanzamiento de Polkadot Network tuvo lugar el 26 de mayo de 2020, es decir, tiene un poquito más de 2 años, y ya veis que, bueno, está entre las principales en cuanto a market cap, como veremos un poquito más adelante. Bien, tal y como se define Polkadot, ¿no?, que es, bueno, esto lo he sacado de su propia página web, básicamente es un protocolo de red escalable, interoperable y seguro para desarrollar la próxima generación de la web. Es decir, es un proyecto que busca o está muy conectado con esa Web3 de la que tanto se habla y que, bueno, es la siguiente generación de aplicaciones y de Internet. Así que, bueno, en este sentido, la verdad es que Polkadot sí que está muy bien posicionado de cara a lo que generalmente consideramos como las principales tendencias de cara al futuro. Y ahora me gustaría hablaros del concepto de capa cero. Bien, ¿qué es una capa cero, ¿no? ¿O qué es una capa 1? ¿Qué es una capa 2? Bueno, empezando por la capa cero, es un framework, un marco de red que se ejecuta por debajo de una blockchain y está formada por protocolos, conexiones, hardware que forman los cimientos del ecosistema blockchain. Aquí tenemos un poco lo que sería la pila de, digamos, de un proyecto blockchain, ¿no? Lo que nosotros habitualmente conocemos como blockchain, como la cadena de bloques que tiene su propio mecanismo de consenso, son las blockchains de capa 1, es decir, por ejemplo, Ethereum. Por debajo tenemos las capas cero, que no todos los proyectos necesariamente utilizan una capa cero de las que están a día de hoy en el ecosistema. Pero básicamente lo que permiten estas capas cero, son crear blockchains sobre ellos para que cada blockchain no tenga que perder el tiempo pues en crear sus, pues por ejemplo, su propio lenguaje para smart contracts, su propio protocolo de interconexión, bueno, todo ese tipo de cosas que son un poco más desde el punto de vista informático. Esto te lo puedes saltar, ¿vale? Es lo que te permiten las capas cero y tú ya únicamente te centras en lo que es tu blockchain y tu mecanismo de consenso, y a partir de aquí ya encima pues sí que puedes ir construyendo las aplicaciones, o en caso de que quieras tecnologías de escalabilidad pues necesitarías pues una capa 2, como iremos viendo un poquito más adelante. Bien, las soluciones de capa cero permiten que se construyan cadenas de bloques completas sobre ellas. También permiten la interoperabilidad entre proyectos de capa 1, algo que habitualmente los proyectos de capa 1 no pueden hacer por sí solos. Esto es justo lo que comentábamos. Nosotros tenemos una blockchain, ¿no?, que, bueno, cualquier blockchain de estas de capa 1 que hay en el mercado, que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero está aislada del mundo, ¿vale? Ella, pues, se va generando sus propios bloques, va generando sus propias transacciones, pero no se puede conectar ni intercambiar información o activos con otras blockchains. Entonces nosotros por debajo vamos a crear todo un ecosistema de protocolos que es a lo que llamamos capa cero, y lo que van a permitir conectar estas blockchains con otras, ¿vale? Que esto está, de hecho, ejemplificado aquí en este gráfico, ¿no? Tendríamos una blockchain que sería la azul, una blockchain que sería la morada, que son independientes, y después tendríamos, en este caso, un nodo de interoperabilidad, que realmente no hace falta que sea un nodo, puede ser otras cosas, que básicamente lo que nos permite es conectar ambas cadenas.
Y aquí os he puesto unos cuantos ejemplos. Gracias a las soluciones de capa cero, los desarrolladores pueden decidir si la blockchain es Proof of Work o Proof of Stake. Es decir, tú realmente te centras en el tipo de mecanismo de consenso que tú quieras utilizar, pero en la implementación baja, ¿no? En lo que es el protocolo en sí. No te tienes que poner a perder el tiempo. También puedes decir si la gobernanza es on-chain o off-chain, si habrá comunicación entre los distintos protocolos o si se quiere más escalabilidad a cambio de menos seguridad y menos descentralización, ¿vale? Todo esto son las decisiones que toman los desarrolladores de las capas 1, pero por debajo tenemos las capas 0 que se encargan de poder, o de hacer posible, mejor dicho, todo este ecosistema. Y aquí os he puesto una imagen, ya que a día de hoy las capas 0 más grandes que tenemos en el mercado, cuando digo grandes me refiero a dos cosas, tanto por un lado a market cap, a capitalización de mercado, como por otro lado al número de proyectos que las están usando. Y son, por supuesto, Polkadot y, por supuesto, Cosmos. De hecho, aquí os he puesto también una imagen del ecosistema de Cosmos para que veáis algunas de las blockchains actuales que están desarrolladas utilizando pues el set de herramientas de Cosmos que se llama Cosmos SDK, ¿no? Software Development Kit. Entonces, bueno, aquí tenemos el semifallecido proyecto de Terra, que hasta hace nada era uno muy exitoso. Tenemos Cadena, que hemos hablado muchas veces de ella en el canal. Tenemos la BNB Chain, que es el antiguo Binance Smart Chain. Tenemos Cronos, tenemos Kava, tenemos Rose. Bueno, todas ellas de una u otra forma han utilizado Cosmos. Pero bueno, centrándonos en Polkadot, digamos que al igual que Cosmos ofrece el Cosmos SDK, el marco de herramientas que utiliza Polkadot se llama Substrate, ¿vale? Substrate permite la creación de blockchains para cualquier caso de uso. Fue utilizado por Parity Technologies para crear Polkadot. Todas las cadenas de bloques construidas y desarrolladas utilizando Substrate, son fácilmente integrables con Polkadot. Bien, y para continuar con este primer punto, ¿no? De primer, digamos, capítulo de este vídeo, vamos a hablar si realmente Polkadot es o no un Ethereum Killer. ¿A qué llamamos realmente nosotros Ethereum Killer? Bueno, para nosotros un Ethereum Killer es un proyecto que lo que busca es confrontar y rivalizar con Ethereum. Es decir, es un proyecto que, busca atacar el mismo nicho de mercado que Ethereum, solventando los problemas que tiene Ethereum a día de hoy. Un claro ejemplo sería Cardano, ¿vale? O Solana. Son proyectos que literalmente atacan el mismo nicho porque son proyectos con utilidades muy similares y que, buscan quitarle cuota de mercado, ofreciendo pues condiciones mejores en rendimiento, en comisiones y demás, pues tanto a los desarrolladores como a los usuarios. Entonces, ¿podríamos decir que Polkadot encaja dentro de lo que es un Ethereum Killer? Bueno, adelantándome un poquito a lo que vamos a comentar más adelante, realmente Polkadot es un ecosistema de parachains, ¿vale? Polkadot en sí no es un Ethereum Killer porque Polkadot, lo que es el propio proyecto, realmente no busca ser una plataforma de smart contracts para implementar, por ejemplo, un ecosistema de finanzas descentralizadas y quitarle esa cuota de mercado de Ethereum. Esto como tal Polkadot no lo hace. Polkadot lo que busca es crear un ecosistema de parachains. Ahora bien, si una parachain en cuestión, como alguna de las que veremos más adelante, busca atacar a lo que es Ethereum, esto por supuesto sí que puede pasar. De hecho, mirad, ahí, esta es una imagen que muestra casos de uso de las parachains y pone cadenas de contratos inteligentes con contratos inteligentes basados en WebAssembly, como son Astar y Moonbeam, que probablemente estas dos parachains actuales sí que son, sí que podríamos etiquetarlas de Ethereum Killers, porque sí que son proyectos que buscan atacar a Ethereum. Pero en general lo que es Polkadot como tal, yo no lo englobaría realmente dentro de lo que es un Ethereum Killer. Dicho esto, pasamos al segundo apartado y ahora vamos a hablar del funcionamiento en sí del proyecto de Polkadot. Como veis ahí, antes de empezar, Polkadot es un protocolo de red que permite que información arbitraria, esto significa que puede ser cualquier tipo de información, se mueva entre diferentes cadenas de bloques. Esto permite, entre otras cosas, crear un protocolo de computación distribuida real, es decir, computación en paralelo. No tenemos que mantener aquí una cadena de bloques secuencial, sino que aquí podemos tener varias trabajando por su cuenta y Polkadot únicamente de lo que se va a encargar es de coordinarlas y de la seguridad compartida entre ellas, pero no tanto de que exista una computación secuencial, lo cual lastraría de forma significativa el rendimiento. Y además estas transferencias y este intercambio de información que permite Polkadot funciona tanto con blockchains públicas abiertas y sin permisos, que son pues las típicas blockchains que conocemos a día de hoy, como con blockchains privadas cerradas y con permisos que pueden utilizar, por ejemplo, empresas a nivel de almacenamiento de información o este tipo de cosas.
Bien, y aquí os he puesto una pequeña imagen de lo que es el ecosistema de Polkadot, aunque tampoco quiero comentarla en exceso, ya que, bueno, iremos hablando de ellas a lo largo de todo el vídeo. Pero bueno, básicamente este es el núcleo de Polkadot, como veréis aquí, ¿vale? Este arco se llama la Relay Chain. Estos cacharritos que estáis viendo aquí son las parachains, que son blockchains independientes, que además pueden estar conectadas con otras blockchains, es decir, esto puede estar conectado, por ejemplo, con Ethereum, ¿vale? Y además también no solo tenemos parachains, sino que tenemos parathreads, que básicamente son pequeños procesos que se van turnando para poder ejecutarse, ¿vale? No son cadenas de bloques en sí, sino que son pequeños procesos. Bien, vamos a hablar de estos elementos de Polkadot. Bueno, tenemos 4, ¿vale? Tenemos la Relay Chain, las parachains, los parathreads y los bridges o puentes en español. Empezando por el principio, la Relay Chain es el núcleo de la red de Polkadot. Su principal responsabilidad es la coordinación y el buen funcionamiento de todo el ecosistema como un conjunto. Todos los validadores de Polkadot están en staking, ¿vale? Están participando en la Relay Chain y validan transacciones para ella. En sí misma, es una cadena de bloques que no tiene, o que tiene, mejor dicho, una funcionalidad muy limitada, ya que, por ejemplo, no soporta la ejecución de smart contracts. Únicamente soporta unas pequeñas transacciones o muy pocos tipos de transacciones que son transacciones que, por ejemplo, están relacionadas con las subastas de las parachains, permiten participar en el NPOS, que es el mecanismo de consenso de Polkadot, o permiten interactuar con el mecanismo de gobernanza. Aquí, bueno, veis un ejemplo de lo que sería la Relay Chain, ¿vale? La Relay Chain básicamente interconecta todas las parachains que estáis viendo por aquí, ¿vale? Simplemente se encarga, como digo, de coordinar todo el ecosistema. Esto es importante, ojo, atención. Polkadot puede soportar un número concreto de espacios de ejecución, que es lo que conocemos como execution slots, similares a los cores de la CPU, de un ordenador. Cada núcleo puede ejecutar un solo proceso al mismo tiempo. Es decir, Polkadot ofrece una serie de espacios para que se ejecuten procesos, ¿vale? Estos procesos pueden ser de dos tipos. Pueden ser una parachain o pueden ser unos parathreads. Bien, las parachains son procesos que tienen un hueco de estos de ejecución 100% dedicado a ellas, ¿vale? Es un proceso, es un hueco, un execution slot que tienen para ellos y que nadie puede utilizar, ¿vale? Solo lo utilizan ellas el 100% del tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿vale? De hecho, las parachains son un proceso que se ejecuta todo el rato y no termina nunca, ¿vale? Y por cierto, a modo de curiosidad, parachain viene del término parallelized chain, es decir, cadenas paralelas. En general, todas las parachains son blockchains, aunque realmente no existe una restricción que las obliga a ello. Realmente tú en ese execution slot puedes estar ejecutando lo que a ti te dé la gana, como digo, a modo de CPU de ordenador, pero bueno, ya que forman parte de un ecosistema blockchain, pues obviamente todas son cadenas de bloques. Todas las parachains comparten su seguridad en la Relay Chain, en lo que se conoce como Shared Security, ¿vale? Comparten su estado en la Relay Chain. Esto garantiza que la validez del sistema completo pueda persistir y que ninguna parte individual es corrompible. Las parachains se comunican entre ellas gracias al formato XCM, del cual hablaremos más adelante. Y las parachains son gestionadas por un actor que se llama el collator, encargado de recolectar las transacciones de los usuarios y de generar las pruebas de transacción de estado para los validadores, de la Relay Chain. Hasta aquí lo que son las parachains, pero también tenemos los parathreads, ¿vale? Los parathreads básicamente lo que hacen es compartir en un determinado grupo un execution slot. Son procesos que necesitan ser despertados y ejecutados con menor frecuencia, es decir, en este caso no tenemos, por ejemplo, una cadena de bloques que tiene que estar operativa todo el rato, sino que tenemos un proceso que puede ser de muchos tipos, que no tiene que estar ejecutándose todo el rato, sino que únicamente tiene que ejecutarse, por ejemplo, 5 horas a la semana, ¿vale? Esto me lo estoy inventando. Bueno, pues para ahorrar tiempo y para ser más eficiente y para ahorrar dinero también, lo que hacen es se agrupan en un grupo de parathreads, ¿vale? Por ejemplo, de 20 parathreads, y lo que hacen es compartir un execution slot y se van rotando, ¿vale? Empiezan y dicen, vale, me toca a mí estas 5 horas, por ejemplo, luego pasa otro otras 5 horas, luego otro 2, luego otro 3, luego otro vuelve a ser 5, y así, bueno, se van turnando. Y así también a modo de curiosidad, Parallelized Threads, Parathread viene de Parallelized Threads, es decir, de hilos paralelos, que bueno, los que sepáis un poco de computación paralela, procesos y hilos, pues entenderéis este concepto.
Bien, y el cuarto elemento del ecosistema de Polkadot son los bridges, ¿vale? Los bridges permiten conectar y comunicar dos blockchains soberanas y tecnológicamente diversas. El propósito de los puentes es hacer que el ecosistema de Polkadot sea compatible con blockchains externas como pueda ser Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tezos o la que vosotros queráis. Aunque ya existen, actualmente no tienen excesiva utilidad dentro de Polkadot. Deciros también que existen tres formas distintas de construir un puente dentro de Polkadot. Tenemos por un lado los bridge pallets, que son útiles para cadenas construidas de forma nativa en Substrate. Por ejemplo, así están conectados tanto Polkadot como Kusama, que veremos más adelante qué es esto de Kusama. Después tenemos los puentes que están basados en contratos inteligentes. Si la cadena con la que queremos conectar Polkadot no está en Substrate, se necesitarán smart contracts en la cadena no Substrate para crear el bridge. Por ejemplo, Ethereum tiene un bridge basado en contratos inteligentes que genera transacciones de Ether basadas en mensajes XCMP entrantes, ¿vale? Aquí ya tienes que... Digamos, esto es un poco parecido a lo que sería traducir del español al inglés, ¿vale? Dentro del ecosistema de Polkadot se hablan de una forma y se intercambian activos de una forma, y dentro del ecosistema de Ethereum se hablan y se intercambian activos de otra forma. Entonces aquí lo que tienes es un contrato inteligente que se encarga de traducir lo que le dicen de un sitio a otro. Así, muy resumido, ¿vale? Y después tenemos protocolos de alto nivel que es útil para conectar con una blockchain que no soporta smart contracts. Bueno, esto es un poquito menos frecuente, es un poco más raro, pero bueno, como es algo posible, pues lo quería compartir con vosotros. Y bueno, aquí tenemos un poquito lo que sería el ecosistema, el ecosistema de Polkadot. Aquí tenemos, por ejemplo, varias parachains, y aquí tenemos lo que es la relay chain, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los execution slots, ¿vale? Puede ser una parachain que se encarga de ser un puente, en este caso con Ethereum, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente todos los dos ecosistemas, mejor dicho, pues estarían conectados a través de dicho puente. Bien, ¿qué es esto del formato de intercomunicación XCM? Bueno, viene de Cross Consensus Message Format, XCM. No es un protocolo, sino que es el formato de los mensajes que se intercambian y se envían por los distintos actores o las parachains, por ejemplo, del ecosistema de Polkadot. Bien, ¿qué roles tenemos dentro de Polkadot? Bueno, pues hay 4 roles, aunque veréis que esto no es exactamente así. Tenemos los nominators, los validators, los nominadores, validadores, los collators y los fishermen o pescadores. Bien, nominadores o nominators. Aseguran la relay chain seleccionando validadores de confianza. Los nominadores vinculan su participación, es decir, aportan staking, ¿no? Aportan tokens DOT a validadores particulares para ayudarlos a ingresar al conjunto de validadores activos y así producir bloques para la cadena. A cambio, los nominadores generalmente son recompensados con una parte de las recompensas de participación de este validador. Es decir, en Polkadot tienen este POS, ¿no? Este Proof of Stake, que es un poco diferente y que básicamente los validadores no simplemente pueden validar porque sí, sino que un nominador tiene que, digamos, darles la confianza de decir, vale, tú vas a ser un validador, ¿vale? Y a cambio de permitirles, entre comillas, ser validador, ellos van a recibir una comisión de todos los beneficios que genere dicho validador. Además, los nominadores también monitorean el rendimiento de los validadores y vigilan las comisiones cobradas por los mismos. Bien, tenemos ahora los validadores o validators, que son elegidos para el conjunto de validadores con un método secuencial de Pragmen y aseguran la relay chain poniendo en staking sus DOT, validando las pruebas de los collators y participando en el consenso con otros validadores. En concreto, producen nuevos candidatos a bloque en un algoritmo que se llama Babe y votan y llegan a un consenso con un mecanismo que se llama Grampa. No os preocupéis, que de esto hablaremos más adelante. Y además validan las funciones de transición de estado de las parachains, esta G es una H, y cumplen otras funciones relacionadas con la disponibilidad de los datos. En tercer lugar tenemos los cotejadores o collators, que básicamente son nodos tanto en la relay chain como en las parachains y se encargan de recoger todas las transacciones de las parachains y producir pruebas de transición de estado para que los validadores de la relay chain puedan después validarlas. Y además los cotejadores pueden tanto enviar como recibir mensajes XCM entre parachains utilizando XCMP, que realmente es el protocolo de los mensajes XCM. Y después tenemos los pescadores o fishermen, que actualmente están obsoletos, es decir, actualmente no existen. De hecho, iban a ser nodos similares a los cotejadores, pero con una relación diferente con la red de Polkadot. Sin embargo, recientemente se ha declarado que no serán incluidos finalmente ni en Polkadot ni en Kusama. Y ya por último,
estos roles activos también los tenemos que complementar con lo que son los roles de gobernanza, que tenemos dos tipos. Por un lado tenemos los Council Members o miembros del consejo, que son nodos seleccionados para representar a los inversores. Tienen dos roles de gobernanza: proponer referéndums y vetar referéndums peligrosos o maliciosos. Y después tenemos el comité técnico o Technical Committee, que está formado por los equipos que están ahora mismo desarrollando tecnología para Polkadot, y son ellos los que pueden proponer referéndums de emergencia, saltándose un poco todo el proceso, ¿no? Para una votación e implementación pues un poco más acelerada. Bien, vamos a hablar ahora del mecanismo de consenso que utiliza Polkadot, que como veis está basado tanto en un NPOS como en Grandpa. Bien. Los mecanismos de consenso, como sabéis, sirven para llegar a un acuerdo sobre el estado compartido de una red o de una cadena de bloques. Todos los nodos de la red deben estar de acuerdo en llegar a un consenso. Polkadot utiliza NPOS como mecanismo para seleccionar el conjunto de validadores, y tanto Babe como Grandpa como protocolo de consenso. NPOS viene de Nominated Proof of Stake. En los Proof of Stake tradicionales, la participación en la producción de bloques depende del número de tokens que tú has apostado o que tú has bloqueado, ¿vale? Cuantos más tengas, más probable es que te toque a ti validar la producción de bloques. Por eso ahora mismo, por ejemplo, hay tantas críticas a Ethereum, ya que, al pasar a un Proof of Stake, pues aquí ya el concepto de descentralización se pierde un poco, ya que, cuanto más dinero tengas y más tokens tengas, más bloques te va a tocar validar, y por tanto más potencialmente peligroso puede llegar a ser para la cadena de bloques, ya que al final recae sobre ti demasiada responsabilidad. Problema: los validadores terminan siendo aquellos con más dinero, lo que centraliza la red. Y una solución para ello es un Proof of Stake nominativo. En este tipo de consensos, los holders votan con su participación a los validadores que quieren que les represente. Por tanto, gracias a este mecanismo se selecciona un pequeño grupo de validadores. Bien, Babe viene de Blind Assignment for Blockchain Extension. Básicamente es el mecanismo de producción de bloques que utiliza Polkadot. Se ejecuta entre los nodos validadores y determina de forma aleatoria el autor de nuevos bloques. Es decir, determina quién es el que le va a tocar validar el bloque en cuestión. Y después utilizamos Grandpa, que como os pongo aquí es la clave, que viene de Ghost Based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement. Aquí unas siglas de la leche, ¿no? Básicamente funciona en un modelo de red parcialmente síncrono, siempre que 2/3 de los nodos sean honestos, y puede hacer frente a un quinto de los nodos bizantinos en una configuración asíncrona, ¿vale? La clave está en que Grandpa alcanza acuerdos en cadena en lugar de en bloques, lo que aumenta la velocidad de finalización, es decir, mejora mucho el rendimiento de esta blockchain en comparación con blockchains más tradicionales. En otras palabras, tan pronto como 2/3 de los validadores dan fe de que una cadena contiene un determinado bloque, todos los bloques que conducen a ese finalizan a la vez, ¿vale? Esto es algo que podéis ver aquí, ¿vale? Tenemos, pues, digamos, una cadena de bloques, ¿vale? La cadena de bloques de Polkadot, y llegado un punto, podéis ver cómo se bifurcan, ¿no? Hay distintas bifurcaciones. Bien, de estas cuatro, ¿cuál es la correcta? Bueno, la primera parte del último bloque que se conoce que se ha finalizado, ¿vale? Que es este de aquí. Este es el último bloque que ha finalizado y ha añadido a la cadena el algoritmo de Grandpa, pero no está votado por los primarios. Ahora hablaremos de qué es esto. Le ocurre exactamente lo mismo. Parte del último bloque finalizado, pero no está votado por los primarios. Y en cuestión no está finalizado, no está construido a través del último bloque finalizado. Es decir, si sabemos que forma parte de la cadena y aquí ya se pierde, y este bloque que sabemos que no está en esta, pues obviamente la descartamos. Por tanto, aquí tenemos la única solución correcta, que sería la cadena en la cual, el estado de la cadena en el cual el último bloque que se sabe finalizado forma parte de ella, y además tiene la mayor cantidad de primarios. Y por tanto, pues es el que todo el mundo estaría de acuerdo en que es el estado de la cadena actual, ¿vale? Esto es un poquito lioso, pero bueno, básicamente lo que permite es que con este algoritmo pues se mejore de forma significativa la eficiencia de toda la red. Bien, vamos a hablar ahora de las parachains, que al final es un poco el elemento más importante del ecosistema de Polkadot.
Cada parachain tiene su propio execution slot, como hemos comentado anteriormente. Gracias a esta naturaleza paralela pueden paralelizar el procesamiento de transacciones y ofrecer una gran escalabilidad al ecosistema de Polkadot. Es decir, es lo que comentamos antes. Si cada parachain tiene su execution slot, cada parachain puede estar validando y procesando transacciones a su bola, ¿no? De forma paralela, lo cual pues multiplica, por supuesto, el rendimiento de todo lo que es el sistema. Bien, la economía de las parachains. Las parachains pueden tener sus propias economías con sus propios tokens nativos, es decir, las parachains no están obligadas a utilizar DOT, que es el token nativo del ecosistema de Polkadot. Es decisión de la propia parachain si utiliza Proof of Stake u otro mecanismo de consenso. Los collators pueden ser incentivados con inflación en el propio token nativo de la parachain. El pago de las comisiones en el token nativo de la parachain también es una decisión de diseño que pueden tomar las parachains, ¿vale? Aquí al final lo que quiero con esta diapositiva es que entendáis que realmente las parachains son blockchains 99.99% independientes, ¿vale? Que podrían ser blockchains como cualquiera de las que tenemos a día de hoy. Lo único es que al final forman parte de un ecosistema y por tanto están doblemente aseguradas, ¿vale? Por la Relay Chain. Bien, existe algo que se llama los Parachains Hubs, que a pesar de que Polkadot ofrece funcionalidad cross-chain entre las blockchains, pero entre las parachains es necesario que exista una pequeña latencia desde que una parachain envía un mensaje hasta que otra parachain lo recibe. En un escenario optimista, esta latencia debe ser de al menos 2 bloques, ¿vale? Un bloque con el mensaje enviado y otro bloque producido por la parachain receptora que actúa en respuesta a dicho mensaje, ¿vale? Sin embargo, esta latencia puede ser mucho mayor si la cola de mensajes es muy larga. Para acelerar esto, algunas parachains están pensando en crear hubs para una industria entera. Por ejemplo, la parachain Astar busca convertirse en un hub para aplicaciones DeFi descentralizadas. Esto permite crear sinergias entre aplicaciones, lo que se conoce como componibilidad. Un gran ejemplo son los préstamos Flash que toman prestados fondos para ejecutar una lógica en cadena siempre y cuando el préstamo se pague al final de la transacción. La propiedad de componibilidad es típica de ecosistemas como Ethereum. Es decir, tú realmente si distintas parachains y distintas aplicaciones forman parte del mismo hub, imaginemos que hay una parachain, ¿vale? O hay una aplicación que está centrada en préstamos y otra que está centrada en negociación de activos. Pues aquí lo que podría pasar de forma ultra eficiente es que, por ejemplo, una de ellas prestase activos a otra para ejecutar una operación, comprar otro activo con eso, posteriormente venderlo, devolver el préstamo, quedarse con la diferencia y todo esto sin tener que desplegar aquí un tinglado de intercambio de mensaje y protocolos, ¿vale? Esto funcionaría prácticamente instantáneo y esto pues por supuesto al final lo que hace es ofrecer una mejor experiencia al usuario y bueno, que todo funcione de forma más eficiente y coordinada. ¿Cómo se consigue una parachain? Bueno, Polkadot soporta un número limitado de parachains, que actualmente se estima que está cerca de 100, ¿vale? Como máximo puede tener 100. Existen 3 formas de obtener uno de estos slots. Por un lado, participando en las subastas de las parachains, que es lo más típico. En segundo lugar, lo que serán las parachains de bien común. Y en tercer lugar, los parathreads. Hablando de las parachains de bien común o common good parachains, básicamente se asignan mediante el sistema de gobernanza en cadena de Polkadot. Se asignan a parachains que ofrecen un bien común a la red, como por ejemplo los bridges a otras blockchains externas. Habitualmente se consideran como cadenas de nivel sistema o cadenas públicas, no suelen tener su propio modelo económico y ayudan a quitar transacciones de la relay chain y aumentar la eficiencia del sistema. Es decir, aquí realmente son blockchains, ¿no? Que habitualmente, como hemos dicho ahí, son puentes que realmente no es que como tal sean un proyecto con unos desarrolladores propios y que busquen su propio beneficio, sino que realmente lo que hacen es mejorar un poco el ecosistema de Polkadot, porque si yo desarrollo una parachain que permite conectar Polkadot con, por ejemplo, Cardano, al final todas las demás parachains y todos los demás actores de Polkadot se van a beneficiar de esta tecnología que yo he desarrollado. Por tanto, a mí, entre comillas, me van a regalar la parachain para que después la pueda utilizar todo el ecosistema. Tenemos también los parathreads que utilizan la misma API que las parachains y su ejecución está programada según un modelo Pay as you go con una subasta para cada bloque. Y centrándonos un poco en la más importante, las subastas de las parachains, si un proyecto quiere conseguir una parachain debe pujar por ella. En el modelo de subastas de Polkadot, los proyectos hacen pujas que van aumentando con el tiempo. El mayor pujante cuando finaliza la subasta es el que se termina quedando con la parachain y con su execution slot. Las subastas de Polkadot se dividen en, por un lado, el opening period, que dura un día y 18 horas, y en él los candidatos sitúan unas pujas iniciales para llevarse
esta parachain. Y después tenemos un ending period que dura como máximo 5 días, pero en cualquier momento de esos 5 días se puede acabar de golpe de forma completamente aleatoria. En este periodo los proyectos pueden ir aumentando las pujas, pero claro, tú tienes que ir aumentando tu puja mirando por un lado lo que puedan ir aumentando otros, pero también sobre todo que realmente tú no sabes cuándo se puede finalizar, ¿vale? La probabilidad de ganar una subasta es igual al número de bloques con una subasta ganadora dividida entre el número de total de bloques generados en ese periodo. Los equipos detrás de las parachains pueden pujar con sus propios tokens DOT o pedirlos a la comunidad a través de lo que se conoce como préstamo colectivo o crowdloan functionality. Los equipos pueden empezar campañas de préstamos colectivos para conseguir tokens de la comunidad. Es decir, obviamente tú no tienes o es difícil reunir todos los tokens DOT para quedarte con la plaza, entonces con el execution slot. Entonces lo que haces es, oye, voy a pedir a los usuarios que me presten sus tokens DOT, que los bloqueen en mi favor, y a cambio yo le daré una recompensa que muy frecuentemente es una recompensa en tokens nativos de la parachain en cuestión, ¿vale? Es una decisión de cada equipo decidir cómo quieren recompensar a los participantes que bloqueen sus tokens en apoyo de su proyecto. Si el proyecto gana la subasta, los tokens DOT se devolverán después del periodo de explotación de la parachain, que dura 96 semanas, aproximadamente 2 años. Si el proyecto no obtiene la subasta, los tokens DOT se devolverán unos días después de la finalización de la subasta. El mínimo para participar en el préstamo colectivo es de 5 tokens DOT. Y aquí tenemos pues algunas subastas de parachains y algunas de las ganadoras. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? En el primer bloque de subastas, las que ganaron fueron Moonbeam, Acala, Parallel Finance, Astar y Clover Finance, que bueno, son realmente probablemente los 5 proyectos más desarrollados y más avanzados que tenemos a día de hoy en el ecosistema de Polkadot. Aquí os pongo, por ejemplo, en el segundo bloque de subastas, pues ganaron Affinity, Composable Finance, Centrifuge, Interlay, Nodel y Hydra DX, ¿vale? Continuamos ahora hablando de las principales parachains dentro del ecosistema de Polkadot, ya que al final pues es inevitable que las parachains pues sean la parte más importante, ¿no? Entonces, realmente la calidad del proyecto de Polkadot dependerá en gran medida de la calidad de las parachains que hay en él. Entonces, bueno, aquí os voy a presentar pues las más famosas, ¿vale? Que casualmente también son obviamente las primeras que ganaron estas subastas. En primer lugar, Astar, que ahora mismo ocupa la posición número 234 en cuanto a market cap. Deciros que esto, la verdad, en general, las parachains han visto como en los últimos meses, sobre todo con este mercado bajista, algo han caído, ¿vale? Al final todos los proyectos que no son proyectos terminados pues están viendo bastante resentidos en este tema del mercado de las criptomonedas. Entonces, bueno, como Polkadot es un proyecto parcialmente terminado, pero no al 100%, y como las parachains, muchas de ellas están en construcción, pues obviamente se han visto perjudicadas en detrimento de otros proyectos pues más terminados, ¿no? Pero bueno, Astar busca ser una plataforma de contratos inteligentes multicadena compatible con muchas blockchains y muchas máquinas virtuales. Es el hub de aplicaciones descentralizadas compatible con Ethereum, WebAssembly y otras soluciones de capa 2 como los ZK Rollups. Recordemos que la Relay Chain no soporta contratos inteligentes, por tanto, por ejemplo, Astar es una de las parachains que brinda de funcionalidad de smart contracts al ecosistema de Polkadot. Y bueno, aquí veis cómo básicamente Astar permite conectar lo que es Polkadot pues con Cosmos, con la Binance Smart Chain, con Internet Computer Protocol, con Solana, con Ethereum, con Avalanche, bueno, con lo que nos dé absolutamente la gana. Después tenemos Moonbeam, que es una de las que más market cap tiene, veis que está en la posición número 138. Básicamente Moonbeam es una parachain de smart contracts compatible con Ethereum, ¿vale? En este caso, bueno, hay varias plataformas de smart contracts en Polkadot, pero esta en concreto, utiliza contratos inteligentes basados en Solidity, es compatible con la EVM y este tipo de cosas, ¿no? Para facilitar un poco la integración de todo o de parte del ecosistema de Ethereum en Polkadot. Facilita el uso de herramientas para desarrollador de Ethereum, lo que permite redesplegar proyectos escritos y programados en Solidity dentro de un entorno basado en Substrate, que ya hemos dicho que es el entorno de programación, de Polkadot. Y aquí veis un poco el ecosistema de Moonbeam, ¿no? De los partners de Parachain, de los token estándares que soporta, que son por los dos más famosos de Ethereum, operadores, bueno, exploradores, bueno, o sea, al final, tema de DeFi, o sea, realmente esto es, podéis ver que realmente las Parachain son proyectos completos, ¿no? Que realmente, bueno, están dentro de Polkadot, pero que Moonbeam podría ser una blockchain por separado y realmente sería muy exitosa, ¿no? O sea, estaría bastante arriba en cuanto a market cap y demás. Pero no, en vez de esto, pues se ha apoyado en Polkadot para aprovechar las ventajas de lo que es Polkadot
de ellos centrarse únicamente pues en crecer, ¿no? Y en desplegar y desarrollar todo este ecosistema. Después tenemos a Cala, que es otra de las famosas, posición número 169 en cuanto a market cap. Es una red financiera descentralizada todo en uno, al mismo tiempo que una suite de aplicaciones financieras cross-chain que permite a sus usuarios intercambiar tokens, pedir préstamos, bueno, los típicos sistemas finanzas descentralizadas, ¿vale? Acala es escalable, compatible con Ethereum y optimizada para DeFi, ¿vale? Es un proyecto que, bueno, es mucho en temas de finanzas descentralizadas. Y después tenemos Clover Finance, CLV, que es mucho más pequeño, ocupa la posición número 428 en cuanto a market cap, y en este caso es una plataforma de contratos inteligentes que ayuda a los desarrolladores de Ethereum a participar en el ecosistema de Polkadot. Al final, digamos que todo o muchas de las parachains, aunque veremos que no todas, van un poco en el mismo sentido, y es que al final, ¿qué es lo que manda a día de hoy? ¿Qué es lo más importante? Pues Ethereum. Entonces, obviamente, lo más interesante sería desarrollar tecnología que permita facilitar la integración de lo que ya existe en Ethereum en un ecosistema de alto crecimiento y bastante joven como es el ecosistema de Polkadot, ¿vale? Por eso, bueno, varias parachains van en este sentido. Kusama, ¿qué es Kusama? Bueno, Kusama se la llama la red canaria de Polkadot, ahora hablaremos de por qué. Es una versión del código que está disponible con antelación, pero que tiene una economía real. Para los desarrolladores, Kusama es un campo de pruebas para actualizaciones, gobernanza en cadena y parachains. Es decir, es una testnet, ¿vale? Como tal, de Polkadot, pero las testnets realmente son, digamos, redes de pruebas falsas, ¿vale? O sea, realmente no tienen una economía real ni existen real en el mercado como tal. Sin embargo, Kusama sí. Kusama es una copia de Polkadot, pero de hecho mejorada, ¿vale? Realmente, por ejemplo, cuando llega una actualización o va a llegar un cambio importante a Polkadot, pues previamente ya ha llegado a Kusama y se ha probado. Por ejemplo, el tema de las parachains, ¿vale? Y de la subasta llegó mucho antes a Kusama que a Polkadot. Por eso el ecosistema o el número de parachains, perdón, que hay en Kusama es mayor que el que hay en Polkadot. Entonces esto, por un lado, te permite acceder a la tecnología antes. También es más arriesgado, obviamente, porque es más probable que haya bugs o problemas en Kusama a que los haya en Polkadot. Pero también te permite, si tú vas a ser un desarrollador en Polkadot, te permite ir desarrollando, ir probando tu tecnología en Kusama y el día de mañana pues implementarla en Polkadot. De hecho, hay muchos proyectos que tienen versiones en Kusama y en Polkadot. Moonbeam, que lo hemos comentado, es la parachain en Polkadot, pero tiene una versión que se llama Moonriver que está en Kusama, ¿vale? Y forma parte del mismo proyecto. Bien, ¿de dónde viene esto de red canaria, no? Bueno, viene de, lo que se hacía antes de que en las minas de carbón, ¿vale? Entraban con un periquito en una jaula o con un canario. Y en cuanto dejaba de haber oxígeno, había alta presencia de gases nocivos y demás, pues el canario se moría o se desmayaba, y eso ya indicaba a los mineros que tenían que salir corriendo porque estaban en peligro. Pues más o menos el propósito de Kusama es el mismo, ¿no? Su propósito es tomar riesgos, moverse rápido y generar innovación para Polkadot, siendo pues un entorno de desarrollo experimental. Tiene prácticamente el mismo código base que Polkadot y es ideal para equipos que buscan moverse rápido, innovar y prepararse para la futura implementación en Polkadot, que es lo que hemos comentado anteriormente. Tiene disponibles las nuevas características y funcionalidades antes de que éstas sean implementadas en Polkadot. Bien, realmente, es algo más allá de una red experimental, ya que realmente no es, ha tenido mucho éxito. De hecho, a día de hoy Kusama tiene un market cap de 421 millones de dólares y ocupa la posición número 93 en cuanto a market cap. Su principal parachain es Moonriver, que tiene un valor total bloqueado en los distintos activos, en los distintos protocolos de la cadena o de la parachain, que por más o menos el total de estos activos son 70 millones de dólares, y de hecho tiene a día de hoy 41 protocolos. Y os he dejado esta imagen, que es de hace aproximadamente 3-4 meses, para que veáis un poco también cómo se ha visto afectada todo este ecosistema a raíz del mercado bajista, ¿vale? Y es que resulta que hace 3-4 meses el TVL que había en Moonriver era de 252 millones de dólares y ahora es de 70. O sea que, bueno, esto es un ejemplo, pero ha ocurrido en prácticamente todas las parachains y prácticamente todo el ecosistema de Polkadot, al igual que prácticamente otros ecosistemas en crecimiento que hay en el mundo de la blockchain, ¿vale? O sea, no es una cosa solo de Polkadot. Y bueno, aquí tenemos un poquito el breve vistazo a lo que es Kusama. Las principales parachains pues son Karura, Moonriver, Siren, Bifrost, Kala, Kill Protocol, StateMine. Tenemos aquí pues las principales aplicaciones descentralizadas, herramientas y demás que hay dentro de Kusama, ¿vale? Todas estas.
tenemos infraestructura, wallets que lo soportan, los distintos parathreads que hay ahora mismo en Kusama. Bueno, así es para que veáis de un pequeño vistazo pues un poquito lo que es el ecosistema actual, ¿vale? Y pasamos de Kusama a lo que es Polkadot. Y aquí me gustaría rescatar una frase del fundador de Polkadot que dice: el modelo de parachains fue creado con el pensamiento de que el futuro de la Web3, es decir, de la evolución de Internet, implicará que muchos tipos diferentes de cadenas de bloques trabajen juntas. Así como la versión actual de Internet satisface diferentes necesidades, las cadenas de bloques deben poder proporcionar una variedad de servicios. Las parachains resuelven esto. Bien, el 17 de diciembre de 2021, 5 años después de su concepción, Polkadot anunció el lanzamiento de las parachains inaugurales, es decir, la primera subasta. Cada ganador de una subasta ha llevado, aquí falta un H, a Polkadot funcionalidad y casos de uso únicos, enriqueciendo todo el ecosistema. Después de las 11 primeras subastas, que son esas que veis aquí, Moonbeam, Acala, Parallel Finance, Astar, Clover Finance, Efinity, Composable Finance, Centrifuge, Interlay, Nodel e Hydra DX, en total se bloquearon 100 para poder, el total bloqueado en estas 11 subastas fue de 126 millones de tokens DOT, que es aproximadamente un 11% del supply total que existe de DOTs, con un valor en dólares en su momento de 2.100 millones de dólares. O sea que, ojito el dinero que mueve este ecosistema. Esto es datos de cuando había 11 subastas, ¿vale? Ahora mismo ya hay 27 parachains, ¿vale? 27 parachains operativas en Polkadot, y de hecho esta misma semana, ahí falta una, esta misma semana se da la número 28. Y aquí tenéis pues un poquito la evolución de esto que os he comentado, ¿vale? En orden de las parachains que fueron ganando, la primera que ganó fue Acala, luego Moonbeam, luego Astar, Parallel, ¿vale? Y veis pues el número de tokens que consiguieron bloquear, y en la línea naranja pues cuánto supply se ha ido quitando del total, ¿vale? Porque al final esto también es positivo para el ecosistema, ya que como cada vez hay más tokens bloqueados, ¿vale? Que durante 2 años pues están ahí. No, claro, son tokens que no están dentro del mercado y por tanto no se pueden vender y por tanto no aumentan la presión vendedora. O sea que esto es positivo para los inversores. Aquí os he puesto una imagen que estas 11 primeras parachains, que son las más desarrolladas, pues un poquito en qué se encajan, ¿no? Tenemos estas 6 que están relacionadas con temas de finanzas descentralizadas, tenemos 3 plataformas de contratos inteligentes y tenemos 2 proyectos centrados en Web3. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante, en detalle de Efinity, que es el proyecto que ganó la primera subasta del segundo bloque, que bueno, de hecho es la sexta parachain, y que básicamente es una parachain desarrollada exclusivamente para trabajar con NFTs, para que veáis que realmente no todas las parachains tienen por qué ser con una plataforma de smart contracts o con finanzas descentralizadas o lo que sea, ¿no? Es una parachain desarrollada, como digo, exclusivamente para trabajar con NFTs, y tienen un nuevo estándar de interoperabilidad para tokens que hará Polkadot y Kusama compatibles con los tokens RC20, RC1155 y RC721 del ecosistema de Ethereum y de sus NFTs, ¿no? Y bueno, la realidad es que Efinity es un proyecto muy, muy grande, no es que realmente estén empezando como tal, ¿no? Aquí veis pues todos los juegos y aplicaciones con los que están colaborando, que utilizan sus NFTs, tienen su propio launchpad, ya están soportados por por bastantes exchanges y plataformas de pago. Early adopters, colaboradores estratégicos, por ejemplo sale Microsoft aquí. Bueno, la verdad que es un proyecto que está relativamente bien posicionado dentro de lo que es el entorno de los NFTs. Bien, otra cosa importante del ecosistema de Polkadot, estos son datos del último trimestre de 2021, perdón, aunque lo he comprobado también para el primer semestre de 2022, los primeros 6 meses de 2022, y la cosa sigue igual, y es que resulta que Polkadot es el tercer proyecto más apoyado por los institucionales, únicamente por detrás tanto de Bitcoin como de Ethereum. O sea que es un proyecto que no nos lo estamos inventando nosotros, sino que es un proyecto muy importante, ¿vale? Y muy apoyado. Y además también tiene bastantes desarrolladores. Aquí podéis ver una relación entre el total de desarrolladores y... ¿aquí qué pone? Perdón, sí, entre el total de desarrolladores de 2020 y el total de desarrolladores en 2021, ¿vale? Entonces, cuanto más arriba estén con relación a esta línea de aquí, ¿vale? Pues es que más están creciendo, es decir, que ahora en 2021 tienen más que en 2020. Podéis ver que además pues está muy alto, ¿no? Y bueno, quitando Ethereum, que destaca bastante, pues realmente
Polkadot es el siguiente, ¿no? De hecho sale en este color, que significa que hay, pues en este caso 1400 desarrolladores, ¿vale? O sea que, bueno, es un proyecto también muy apoyado. Perdona, que he tenido que hacer un pequeño corte, que justo me ha dado un error la grabación del vídeo. Os estaba poniendo aquí esta diapositiva que básicamente nos muestra Polkadot actualmente en números, ¿vale? Esto está actualizado en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que son las 6 de la tarde del domingo, día 18 de septiembre, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo tiene un market cap de 7.600 millones de dólares, que ocupa la posición número 11 en el ranking de market cap. Esto ha caído bastante, hace no tanto tenía, por ejemplo, casi 20.000 millones, pero bueno, ha caído todo el ecosistema porque está saliendo mucho dinero del mundo de las criptomonedas. Y aquí veis un poco la utilidad basada en el TVL, en el Total Value Locked, de las principales parachains DeFi, ¿no? Tenemos Parallel Finance, que tiene un TVL de 42.86 millones de dólares, lo cual en el ranking que hace DeFi llama, que ordena las blockchains en función de los activos y de la utilidad real en TVL que tienen, empezando por Ethereum, Tron y demás, pues ocupa la posición número 37 y tiene 5 protocolos. Después tenemos Astar, que tiene un TVL de 36.54 millones y que ocupa la posición número 40 con 31 protocolos. Y tenemos Moonbeam, que a día de hoy es la más grande, antes era Parallel, pero ha caído bastante, que con 56.68, aquí falta una M, millones de dólares, y ocupa la posición número 32 con 33 protocolos. Y a todo esto hay que sumarle el TVL de las parachains de Kusama y el TVL de otras parachains, o sea que realmente todo el ecosistema sí que estaría entre las principales posiciones. Bien, vamos a hablar ahora brevemente de los problemas de Polkadot. La realidad es que Polkadot tiene una competencia muy dura. Compite con otras muchas blockchains de propósito general basadas en Proof of Stake, como son Cardano, Avalanche, Tezos, Cosmos, y con Ethereum, el claro líder de la industria. Es decir, Polkadot es un proyecto que, si bien no busca ser como tal un Ethereum killer, sí que unos actores muy importantes de su ecosistema, como sus principales parachains, buscan atacar ese mismo nicho de mercado. Entonces, la realidad está aquí, que, el pastel, ¿no?, que se tienen que repartir, pues es la competencia es muy dura. Es cierto que Polkadot tiene una cosa positiva, y es que es diferente a los demás. Hay otros proyectos que buscan competir por lo mismo, pero que son similares. Esto es algo que Polkadot pues no tiene este problema, porque es bastante diferente a otros proyectos, tiene sus particularidades, es una capa cero, ¿no? Tiene todo este ecosistema de interoperabilidad, que es importante, pero a día de hoy pues la realidad es que la competencia es muy dura. ¿Significa esto que algunos de estos proyectos no terminarán triunfando? Pues la realidad es que no lo podemos saber, pero bueno, al final sí que hay cierta competencia y obviamente no todos van a tener el mismo éxito que otros, así que bueno, Polkadot tendrá que seguir trabajando y seguir compitiendo para posicionarse en este sector. Más problemas. Hasta el día de hoy, los hackers han encontrado y utilizado vulnerabilidades en el código de Polkadot en 2 ocasiones, lo que provocó pérdidas de varios millones de dólares. Esto os lo tengo que decir porque, es un problema, pero la realidad está en que esto ha pasado en muchos otros proyectos. De hecho, Polkadot no es ni de lejos ni en el que más veces ha pasado, ni en el que más millones de dólares se han robado. Así que, bueno, es algo que tampoco es excesivamente preocupante, pero sí que es una realidad y sí que hay que comentarlo, que al final, de momento, el ecosistema blockchain pues es un poco maduro y está muy expuesto a posibles problemas, así que, hay que ir con cuidado, hay que ir con ojo, ¿vale? Y esto es un problema que tienen Polkadot y tienen otros muchos proyectos. Otro punto es que Polkadot se encuentra todavía muy lejos de su potencial máximo, es decir, realmente el punto en el que este ecosistema puede explotar es el punto en el que todas las parachains estén operativas, es decir, todos los huecos se estén utilizando y a su vez estas parachains sean exitosas. Obviamente no todas lo van a ser de la misma forma, pero al final muchas de las parachains, por no decir todas, están todavía desarrollándose, no han explotado ni tienen su propio ecosistema, así que esto hay que ir con ojo porque, bueno, como digo, no todas van a triunfar. Además, el ecosistema es, digamos, vulnerable a dos cosas. Por un lado, a que, claro, gana el que más consigue, al que consiga una subasta. Esto puede significar que el que consiga la subasta sea, por ejemplo, muy malo, o sea, un proyecto, malo, que al final va a dejar bloqueado ese execution slot, durante 2 años y no se va a poder hacer nada, ¿vale? Le van a tener ahí y ya está. Y además tiene otro problema, y es que si una parachain en cuestión tiene muchísimo éxito, claro, Polkadot y su token realmente se van a beneficiar de todo el crecimiento de su ecosistema, ¿vale? Sin embargo, si una en cuestión tiene mucho éxito, a lo mejor puede decidir, oye, mira, por ejemplo, Moonbeam, ¿vale? Me lo estoy inventando. Moonbeam dice, oye, yo durante 2 años he crecido muchísimo, he sido una parachain y, oye, tenía mucho éxito, ahora lo que voy a hacer es crearme yo mi propia blockchain independientemente de Polkadot y ir a mi bola, ¿vale? Para poder crecer más y yo qué sé qué. Bueno, pues obviamente esto también supone una fuga de talentos de la cual
tiene que preocuparse un poco Polkadot, ¿vale? Y después tiene una descentralización baja y una inflación elevada, ¿vale? Aquí podéis ver que ahora mismo en Polkadot hay 300 validadores, que no son muchos en comparación con, por ejemplo, Bitcoin, que, bueno, no son validadores, serían mineros, pero bueno, a nivel de descentralización es poco. Y la tasa de inflación, como veremos más adelante, pues es ciertamente elevada, ¿vale? Es un 8%, es decir, Polkadot es un token realmente inflacionario. Y nos quedan 2 puntos por comentar. El primero de ellos es el futuro de Polkadot. Bien, el futuro de Polkadot necesariamente pasa por el crecimiento de las parachains. Con el tiempo llegarán muchas más parachains al ecosistema, lo cual enriquecerá la red por completo. Además, las parachains actuales progresarán de mejor forma, ya que irán mejorando sus proyectos con el paso de los meses. Polkadot y su token DOT se verán beneficiados del crecimiento de todas y cada una de sus parachains. Esto sí que es interesante, ya que al final, claro, una parachain puede fracasar o no, pero Polkadot realmente habrá 100 parachains, es decir, con que unas cuantas triunfen, realmente el ecosistema se va a ver muy beneficiado, ¿vale? Porque va a poner pues DOT pues en el centro del mapa, ¿no? Y es algo muy importante. Además, en cuanto al roadmap, bueno, ahora mismo lo que están trabajando ya realmente en cuanto a tecnología sí que es un proyecto bastante desarrollado, pero bueno, ahora están, por ejemplo, en temas de consenso, de gobernanza y sobre todo también lo último que queda, que es esto de aquí, Future Upgrades, ¿no? Polkadot Upgrades currently under development include upgrades to, el protocolo de pasado de mensajes, ¿vale? Son mejoras para el mismo. Y el lanzamiento de los parathreads, que en Polkadot todavía no existen. Existen en Kusama, pero en Polkadot todavía no están implementados. Esto es algo que es inminente y que llegará, pues, con el paso de los próximos meses. Y ya más o menos Polkadot pasará a ser un proyecto relativamente terminado. Ya únicamente quedará que su ecosistema explote y alcance ese crecimiento final. Y vamos a terminar este vídeo hablando brevemente de los tokenomics de este proyecto. Bien, básicamente DOT es el típico token nativo de los proyectos, pero con alguna característica, ya que, bueno, permite participar de la gobernanza, permite participar del mecanismo de consenso, ¿no? Se puede stackear, permite también, o mejor dicho, es el que garantiza el pago de las transacciones, ¿no? De las comisiones de transacciones que se realizan dentro del ecosistema, que esto es por lo típico que tienen todos los tokens, pero tiene una cosa extra, y es que el token DOT se utiliza para ganar las subastas de las parachains, es decir, existe cierta presión de holdear estos tokens porque están bloqueados en las subastas, ¿vale? Así que esto es un uso más y además muy positivo de cara al largo plazo. Como hemos dicho, DOT es un token inflacionario. No existe un límite máximo de tokens DOT que pueda haber en circulación. Las recompensas de los validadores por los bloques generados provienen de la inflación, es decir, se acuñan nuevos tokens para pagar estas comisiones. Por tanto, cada vez, pues, obviamente, hay más. Según los datos oficiales, la inflación actual de Polkadot es del 7.8%. La inflación es importante para estimular el uso de DOT dentro de la red y para evitar que mucha gente lo holdee y no participe, por ejemplo, de los mecanismos de subasta. Al final, esto es obvio, si la gente no quiere participar de las subastas, pues todo el ecosistema perdería valor. Así que lo que hacen es que sea inflacionario para que desincentivar un poco este holdeo. Este holdeo va en una wallet y, digamos, premiar el holdeo, por ejemplo, en una subasta que al final también da recompensas extras. Bien, la inflación final de DOT proviene de, en primer lugar, la inflación para recompensar a los validadores y nominadores a través de la emisión adicional de tokens, ¿vale? Esto es la mayor proporción, por tanto, sale aquí. Luego también hay un poquito de inflación causada por la emisión adicional de los tokens para la tesorería, que, bueno, es una institución creada para favorecer el desarrollo ecológico. Estos dos son un poco la inflación que hay en Polkadot, pero a esta inflación se le quita un poquito, ya que se le resta inflación por mala conducta, lo que se conoce como slashing, y deflación por comisiones de transacción, ya que una pequeña parte pues se quema, ¿vale? Así que, bueno, la suma de P1 más P2 y la resta de P3 más P4 es la que da la inflación final de Polkadot. ¿Y por qué os pongo esto? Bueno, pues porque perdón, que he pasado de diapositiva sin querer. Porque ahora mismo esto, más o menos, esta suma es del 7,8%. Pero si, por ejemplo, P4 aumenta mucho, es decir, el ecosistema crece mucho, de forma que cada vez se utiliza más, hay más transacciones y por tanto se pagan más comisiones, pues una parte más importante se quemará y por tanto P4 será muy grande. Y lo que hará es bajar el porcentaje inflacionario, es decir, pues a lo mejor del 7,8 pasa al 6,8, al 5,8 y poco a poco se va bajando a medida que más éxito tenga todo el ecosistema.
Y bueno, brevemente vamos a acabar con los mecanismos de deflación. Polkadot cuenta con su propio mecanismo de destrucción de tokens. La tesorería destruirá un porcentaje de sus DOTs al final de cada ciclo de gastos, que dura 24 días en Polkadot y 6 días en Kusama. El porcentaje actual de deflación de los fondos de la tesorería es del 1% en Polkadot y del 0,2% en Kusama, ¿vale? Es decir, bueno, poco a poco están intentando que sea deflacionario, pero como he dicho antes, esto irá muy ligado al éxito que vaya a tener el ecosistema. Así que con esto ya hemos llegado al final de este vídeo. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis al respecto de estos vídeos, qué cosas mejoraríais, qué cosas cambiaríais, bueno, un poquito todo esto, ya que al final, bueno, con estos vídeos estoy bastante comprometido con un poco brindaros información muy útil de cara a ayudaros a analizar vuestros proyectos, porque bueno, por supuesto, nada de lo que hemos comentado aquí es una recomendación de inversión, únicamente hemos analizado de forma objetiva un proyecto, que en este caso pues ha sido Polkadot. Traeremos muchos más, de hecho también me podéis dejar en los comentarios qué otros proyectos os gustaría que analizase, y así pues los más repetidos serán los que iremos comentando en el canal, y bueno, por supuesto que los tendré en cuenta. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido todo esto. También, si os ha gustado el vídeo, simplemente dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y sin más, yo me despido ya y nos vemos en la próxima, que por cierto, en el día de mañana, modo experimento, ¿vale? Esto lo estáis viendo un lunes a las 6 de la tarde, pues mañana a modo de experimento voy a subir unos cuantos vídeos, no sé si serán 4, 5, 6, 7, algo así, que van a ser fragmentos de esto que hemos comentado ahora, ¿vale? Para ver, pues un poco si a la gente le gusta ver estos fragmentitos, si prefieren ver el vídeo completo, un poquito hacer así el experimento, ¿vale? Así que lo digo por si alguien lo ve por ahí, pues que no le sorprenda. Sin más, como digo, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.